Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, programación y año 2023. Vamos a iniciar una interesante conversación junto a mi querido amigo Carlos Cabello con nuestra invitada y desarrollaremos temas bastante interesantes. Ella es Gisela Saldivia González, mujer, madre de 2 hijos, chilota, habitante del sector de Calle, de la comuna de Ancud. Trabaja en organizaciones del agro y turismo. En el año 2010, cuando aparece la empresa Ecopower en Ancud con su proyecto Parque Eólico Chiloé, se agrupan y organizan junto a amigos y vecinos como un movimiento ciudadano que se comenzó a llamar Salvemos Mar Brava, siendo la vocera del movimiento en los primeros años, rol que fuera relevado por otras personas en algunos periodos durante este conflicto. De manera informal, pero sostenida en el tiempo, este movimiento ha desarrollado una potente defensa de lo que consideran un territorio particular, no apto para la instalación de una industria como la es la generación de energía eléctrica, eólica en este caso, pasando por acciones de visibilización del conflicto, campañas mediáticas, generación de información y difusión de la misma, acciones legales, entre otras. Desde entonces ha participado en diversas acciones de activismo por la defensa del patrimonio natural y cultural del archipiélago de Chiloé. Estimada Gisela, bienvenida a nuestro programa. Carlos va a iniciar el diálogo contigo y conversaremos de diversos tópicos en relación a lo que nos convoca. Estimado Carlos. Gisela, de acuerdo a los antecedentes que Boris ha leído, tú en realidad tienes una amplia actividad en torno a tu lugar de origen, el sector de Calle, y cómo llegan ustedes a vincularse con la organización que tenían, o a lo mejor no había una organización, para enfrentar el problema de los aerogeneradores. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación, por permitir en este espacio seguir conversando de este problema, de este conflicto que existe ya hace varios años. Sí, nosotros llegamos a esto, no estábamos organizados en ese momento, éramos simplemente gente, amigos que nos reuníamos, que conversábamos de lo que ocurría en la ciudad, en la comuna, siempre uno se encuentra con sus pares, ¿no? Con la gente que tiene afinidad. Entonces, dentro del círculo de amigos siempre estábamos atentos a temas sociales, políticos, ambientales, a todo lo que iba sucediendo en la comuna de alguna manera, porque donde uno habita tiene ciertos intereses, ¿no? que desea sea de tal o cual manera el desarrollo. Entonces, para nosotros fue bien como gatillante la presencia de una empresa ajena que llegaba al territorio para hacer un proyecto, porque ellos no venían a evaluar si iban a poder hacer el proyecto, ellos venían para hacer un proyecto para Ancud en esa época desconocido. Además se sumó después al poco andar cuando empezamos a tratar de tener información de que era un proyecto que estaba tratado como con resguardo, no se estaba dando información al respecto, había una cláusula como de discreción, de no compartir información en lo relativo a los intereses de esta empresa de ejecutar su proyecto en Mar Brava. Entonces eso nos parecía aún más sospechoso, nos llamó más la atención y por eso nos articulamos con varios amigos y comenzamos a demandar información, primero que nada. A la municipalidad, a las instituciones que teníamos acceso en ese momento. Gisela, en los primeros pasos que se comenzaron a dar para poder ver esta situación, tú señalas que la información no era muy expedita, digamos, ¿ya? Ahora, ustedes se articularon como una organización y a través de ello hicieron presión para tener acceso a información de primera línea para ver de qué se trataba el proyecto. Claro, fue lo primero que hicimos fue articularnos. La primera instancia como organizativa fue un movimiento chiquitito, un colectivo, ni siquiera me acuerdo cómo se llamó en ese momento, pero un colectivo chico de varios amigos que solamente lo que buscábamos era formalizarnos para
para que la información fuera más fluida, porque cuando uno va a pedir información, hoy día no es igual, ya hoy día existe la ley de transparencia, estamos un poco más actualizados en eso, pero en ese tiempo ir a pedir información a título personal de algo que no había mucha información, seguramente no te iba a llegar nunca la respuesta. Entonces usamos esa forma de organizarnos en un colectivo para demandar hacia la municipalidad esta información. Y lo que nos llegó de respuesta, bueno, fue que no había mucha información y luego se empezaron a generar unas reuniones informativas de parte de la empresa en el municipio. Y ahí empezamos a participar en esas reuniones. Correcto. Y cuando ya la organización Salvemos Mar Brava empieza a sumar profesionales del área, o fue el punto partido también fueron profesionales del área que tiene que ver con todo el tema medioambiental. Yo creo que, bueno, convergíamos todos en los mismos temas. De alguna manera no era que nosotros estuviéramos convocando profesionales, pero sí lo que nosotros hicimos, porque fue una cosa de la que yo, bueno, al tomar un poco el rol de liderazgo de este movimiento, una de las cosas que a mí me complicaba, me asustaba, era el no tener el sustento técnico para poder decir por qué esto no me parecía bueno, porque no sabíamos realmente qué impactos podía tener. Entonces nosotros mismos tuvimos que empezar a aprender por qué queríamos defender ese lugar. O sea, para mí, yo podría decir simplemente, a mí me importa porque es parte de mi paisaje de toda la vida y no concibo que cambie el paisaje de una manera tan drástica para convertirse en una industria. Pero ese no es un argumento que fuera a ser válido en las instituciones. Por eso tuvimos que después empezar a articularnos con profesionales que fueran dándonos los suministros de estas bases técnicas, de estos fundamentos técnicos y científicos para decir que en efecto ese lugar no cumplía con las condiciones para este tipo de industria. La orgánica de Salvemos Mar Brava nunca fue una organización formal, nunca nos formalizamos, lo cual tuvo ventajas y desventajas. A esta altura yo creo que tuvo más ventajas, pero nunca nos formalizamos como tal. Tuvimos esa cercanía con organizaciones como el caso de SECPAN, que fue inmediatamente como nuestro aliado natural por su objetivo, por sus fines de ellos de conservación. Era justo la organización que nos podía ayudar. Entonces, por eso logramos ese vínculo tan fácil. Y porque yo me quedé un poco en el frente de esto, porque yo tenía la pertinencia con el territorio, yo era habitante del territorio. Entonces tenía obviamente más validez lo que pudiera yo decir respecto de cualquier otro amigo de la ciudad, que si bien es cierto, para mí hoy día todos debiéramos tener el mismo deber y derecho de defender lo que nos parece, independiente de que estemos o no en el lugar. Y para Ancud, que es una comuna tan chiquitita, daba lo mismo si una persona vivía acá en Ancud y se daba cuenta que ese proyecto era una aberración y quería apoyar nuestro movimiento. Pero para efectos comunicacionales era como mejor que sea alguien del sector. Claro, no, y en relación a eso, ¿ustedes cuantificaban más o menos la cantidad de gente de Ancud que los apoyara? ¿O simplemente llegaban a la conclusión de que había poco apoyo de la comuna? No había ninguna manera como pudiéramos cuantificar si había más apoyo, menos apoyo, o cuántos eran las personas que nos apoyaban. Pero nosotros comenzamos a generar espacios de conversación, cabildos, donde se generó información del proyecto y nos dábamos cuenta que en realidad había gente que nos apoyaba de buenas a primeras. Habían otros que iban y pedían toda la información, preguntaban mucho, se interiorizaban mucho y después tomaban una postura. Y había la gente que derechamente no estaba de acuerdo con nosotros, pero independiente de eso nosotros seguimos adelante, porque de alguna manera cuando tuvimos ya los sustentos técnicos y que nos decían, en efecto, este lugar tiene estas características de ser una zona de alta biodiversidad, de ser una zona de humedales, de ser un corredor biológico, muchos usos que los habitantes del sector tenemos de esos espacios costeros, no sé, el mismo Museo Puente Quilo, ese tipo de cosas, en realidad como que
estábamos súper convencidos de que teníamos que seguir adelante, independiente de que no tuviéramos mucho apoyo, porque hubo momentos en que la verdad es que no teníamos tanto apoyo. Siempre se ponía sobre la balanza que este proyecto, que por cierto nunca fue verdad, de que iban a dar mucho trabajo, de que era una oportunidad de desarrollo para la comuna, siempre se ponía eso por encima, porque la verdad es que, claro, al ser Ancud una comuna que necesita fuentes de trabajo, cualquier industria podría haber sido bienvenida, pero claro, desde el punto de vista de nosotros no era así. Ahora bien, dice la empresa en sí, Ecopower, ¿sostuvo conversaciones con ustedes fuera del municipio o formalmente se juntaron en algún lugar para discutir, para conversar de este tema? ¿O siempre fue interrelación el municipio? No, hubo muchas instancias donde, o sea, no siempre el municipio, pero hubo otras instancias donde nos encontrábamos. Por ejemplo, ellos fueron en una ocasión a la Junta de Vecinos de mi sector, porque los convocamos nosotros, llegaron ahí y ahí pudimos interactuar con todos los vecinos y con la misma empresa. Hubo otras instancias donde cuando se hacían las consultas indígenas venían con CONADI convocaba a las comunidades y en algunas ocasiones nosotros participábamos ahí también. Pero fuera de manera directa, que la empresa nos llamara o nos invitara a una reunión, nunca lo hicieron de manera directa y clara. Una vez sí, de manera indirecta y para variar un poco, de manera un poco como escondida, me hicieron ir a una reunión, a un encuentro, me invitaron, pero no me dijeron exactamente de qué se trataba la conversación ni qué era para hablar del tema del proyecto. Y yo fui a una conversación donde me encontré con dos personas, un señor que no recuerdo su nombre a esta altura, pero sí ya lo conocía porque nos habíamos encontrado en muchas reuniones, y otro señor que yo no conocía, pero en ese momento lo conocí y claro, ellos querían que yo hablara con ellos en privado para persuadirme de que dejáramos hasta ahí la oposición. Obviamente yo no me quedé a la reunión al darme cuenta que era de alguna manera era una encerrona. Lo primero que hice fue decirles de que yo no iba a hablar con ellos, me retiré enseguida y le dije que no insistieran porque nosotros no íbamos a cambiar nuestra postura. Era un no definitivo, así que eso fue como la única instancia en que hubo una reunión como directa entre ellos y nosotros, creo. Pero ha habido algo, como a ellos no les resultó la primera relación, posteriormente ha habido otro tipo de presiones que ustedes pudieran palpar. O sea, presiones hubo durante todo el periodo del desarrollo de este proyecto, ha habido muchas presiones. Nosotros, lo que pasa es que este tipo de cosas, por un lado, se olvidan rápido y por otro lado, normalmente no son cosas que se comentan tanto, pero nosotros en un periodo que fue la segunda etapa, porque este proyecto tuvo varias etapas. En una primera etapa nosotros estábamos alineados con gran parte de las comunidades indígenas de la comuna y teníamos una sola postura. Cuando esa primera etapa ganamos, cuando llegamos hasta la Suprema, y en la Suprema le indican a la empresa que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y no una declaración, nosotros sentimos que habíamos ganado, y habíamos ganado gracias a las comunidades indígenas, en particular a la comunidad de Huantetique, que en ese tiempo estaba la señora Ernestina y ella nos había apoyado y estaban con nosotros en una sola parada. Entendimos que era por eso, porque apelamos al convenio 169, entonces logramos que pararan eso y les dijeran que tenían que hacer un estudio de impacto ambiental. Y en ese momento las comunidades, hubo un personaje que permeó las comunidades y las de alguna manera condujo hacia la negociación. Y en ese momento separamos aguas, nos dividimos como movimiento, las comunidades sentimos que nos habían traicionado, porque eso fue exactamente, ellas en ese momento dijeron que ellos iban a empezar a preparar para la negociación, para participar en el proceso de evaluación que se iba a dar en el espacio del estudio de impacto ambiental, donde iban a aparecer las consultas hacia las comunidades indígenas y todo ese tipo de cosas, y ellos se iban a preparar para ir por esa vía de la negociación y de la compensación. Y nosotros le dijimos que nosotros íbamos a seguir por la vía de la oposición porque estábamos convencidos de que en ese lugar no debía estar ese proyecto. En ese momento nosotros nos quedamos un poco sin comunidades, pero aparecieron otras comunidades que se formalizaron y que hicieron la resistencia con nosotros en la siguiente etapa.
Ya. Y ahí en esa comunidad que se formalizó y no duró mucho tiempo, que era la comunidad del sector de Quilo, o sea, no sé si duró mucho o poco, actualmente está vigente, pero además estaba la comunidad de Aucaco. Y ahí hubo una dirigente, una mujer que se comprometió y que participó con nosotros en todo este proceso, y ella fue víctima de hostigamiento de parte de la empresa. Ella fue víctima de, la espiaban afuera de su casa, la acosaban con presencia continua afuera de su casa, un vehículo, etcétera. O sea, ¿Pero esa era cosas. gente de la misma localidad los que No, hacían? era la gente de la empresa, la gente que trabajaba para la empresa Ecopower. Ya. Ellos. Nosotros estábamos con los teléfonos ¿Intervenidos? por mucho tiempo. Nuestros teléfonos estaban intervenidos. Entonces, de que hubo acciones de estas que usan las empresas, que uno ve en la televisión, hubo en este periodo de tiempo, y que lamentablemente, como les digo, son cosas de las que uno normalmente no se habla, se van quedando ahí, se cierran las puertas y se quedan. Esta compañera de lucha en ese momento decidió cerrar las puertas y no seguir más en el movimiento y no seguir más participando tampoco en su comunidad, y no sé si hasta el día de hoy su comunidad está vigente o no, pero así operó esta empresa, como lo hacen a todo nivel, como vemos que muchas veces el activismo medioambiental termina con muchos dirigentes o líderes muertos. También Sí. están esas prácticas, están latentes, y eso existe, no es un mito. Dice la segunda parte sería que la empresa presentó un estudio de impacto ambiental. Claro. ¿O se quedó ahí? No, la empresa avanzó, la empresa siguió avanzando. Bueno, en ese periodo lo que hizo fue hacer el estudio de impacto ambiental, que hacía una empresa, una consultora pagada por ellos. Ya. Posteriormente hubo una demanda de un profesional de esa consultora porque no se le pagaron nunca los honorarios. Nosotros íbamos siguiendo un poco el camino de la empresa y veíamos cada vez que era una empresa más con malas prácticas y todo, pero aún así ha podido seguir adelante. Cuando hicieron el estudio de impacto ambiental, claro, hubo lo que se entiende por una consulta a las comunidades indígenas de parte de CONADI, pero era muy extraña la forma, porque es que llegaba el señor del Servicio de Evaluación Ambiental con encargados del CONADI, y ellos hacían la reunión, o sea, venían como aliados, la empresa con la institucionalidad, a hacer la consulta a las comunidades. Entonces, claro, aparentemente según nuestra legislación eso así funciona, pero yo me pregunto, sin ser tan experta en el tema, ¿tiene algún sentido eso? Si viene la empresa como en una misma línea y con la institucionalidad respaldando todo lo que la empresa está presentando, está respaldado por la institucionalidad ahí mismo, no hay un espacio donde se permita como salirse un poco de la línea. De alguna manera esto lleva y conduce a las comunidades a que tomen una postura, porque la institucionalidad está respaldando lo que dice la empresa. Entonces siempre fue muy extraño, pero se hizo el estudio de impacto ambiental, se presentó, se hicieron observaciones, siguió adelante, y ellos lograron todo. En este momento, bueno, luego la empresa logró sortear todos los pasos y tener la autorización para ejecutar su proyecto. Ya en un momento tenían todo listo y solamente restaba que en un periodo de tiempo ellos declararan el inicio de obras de su proyecto. Yeah. Cuestión que duró, que tenía, no recuerdo los plazos exactamente, pero había un periodo de tiempo de harto tiempo para que ellos presentaran su inicio de obra, si no caducaba creo que eran 5 años, caducaba la RCA. Y nosotros estábamos muy atentos porque de alguna manera eso era lo que nosotros queríamos. Nosotros en ese intertanto hicimos un llamado al municipio en algún momento a que tomara una postura. Llegamos al municipio con información relevante de lo que era el accionar de la empresa. Ahí fue donde le expusimos que había una demanda en contra de la empresa por un profesional de la consultoría que les había hecho el estudio de impacto ambiental por no pago de su honorario. Había una demanda del Ministerio de Bienes Nacionales por el terreno, porque había dentro del proyecto, estaba considerado un terreno que está en Mar Brava,
que pertenece al fisco y ese terreno estaba dentro del proyecto y Bienes Nacionales se lo había arrendado a la empresa EcoPower para que ellos hicieran su estudio de medición de viento. Y desde ese tiempo empezó a correr un contrato con un valor, un monto muy bajo, pero existía un valor por el arrendamiento de ese terreno, valor que ellos nunca pagaron. Entonces el Ministerio de Bienes Nacionales después le revocó, ya no le siguió arrendando y además demandó a la empresa porque no estaban pagando. Ahí entonces nosotros quisimos visibilizar toda esa información para que el municipio de alguna manera respaldara nuestra postura, tomara una postura y cuando la empresa se acercara y comenzara a pedir los permisos sectoriales, tener al municipio de nuestro lado. Bueno, en términos efectivos, como que no fue nunca necesario, porque finalmente pasó el tiempo, todo este periodo pasó, y cuando quedaban 5 días o 3 días para cerrar, para que caduque esa fecha donde ellos tenían que ingresar su inicio de obras, llegan a presentar su inicio de obra. 3 días antes de la fecha. 3 días antes de la fecha. O sea, en la normativa dice que ellos inician obras cuando tienen los permisos sectoriales solicitados, cuando están teniendo obras o trabajos de manera permanente, sostenida en el tiempo, en el lugar de la obra. Entonces, y otras cosas que ellos no cumplían con ninguna de esas cuestiones. Ellos hicieron este acto de ir a solicitar su inicio de obra, a informar que estaban iniciando obra, con una documentación donde nosotros rápidamente nos dimos cuenta que había documentos adulterados y que claramente no se estaba cumpliendo con nada de lo que decían. Y por eso comenzamos la siguiente etapa de acción, que era hacer el requerimiento ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que se les revoque esta como recepción de inicio de obras y a través de eso se les revoque la RCA. O sea, eso es lo que nosotros perseguimos. Yeah. Cuando nos dimos cuenta de que, claro, el informe que ellos habían... Porque nosotros tuvimos una reunión con SMA, no sé, supongamos el último día dentro de los plazos, el último día solicitamos, en tiempo de pandemia, solicitamos una reunión virtual, la pudimos tener y nosotros tampoco sabíamos que ellos habían llegado en la fecha. Entonces nosotros llegamos a la reunión y ahí nos informan que sí, que la empresa había ingresado toda su documentación hacía 2 días y que estaban iniciadas las obras en términos de papeles, digamos, estaba todo en regla. Para nosotros fue bien chocante ese momento, porque, bueno, por un lado nos dio mucha rabia porque sabíamos que no habían iniciado obra alguna, por un lado porque sabíamos que no tenía plata, o sea, si no habían pagado el arriendo a Bienes Nacionales, que era por un monto irrisorio de dinero, no tienen dinero para ejecutar ese proyecto. Entonces sabíamos que lo que ellos pretenden es mantener vigente su RCA para poder en algún momento encontrar a alguien que compre o que haga que lo ejecute, porque la empresa de EcoPower visto está hasta el día de hoy que como opera, o sea, yo no diría que es una empresa solvente para ejecutar un proyecto de esa envergadura. Correcto. Mira, muy interesante lo que hemos conversado hasta ahora, Gisela. Vamos a ir a un breve corte y vamos a retomar este interesante diálogo en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos, estimados televidentes. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación.
Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía Medianoche. Voy a corregir una omisión que cometí en la primera parte, en señalar que nuestro programa de Mediodía Medianoche va los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:30 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por Canal 47 Telefónica del Sur y Canal 57 Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien, estimado Carlos, sigamos con la interesante conversación con Gisela. Sí, hay un poco como algo anecdótico en relación a esta empresa y el estudio de impacto ambiental que estaba realizando. A mí me tocó ser oferente, se dice, al revés. ¿Sí? O sea, se me consultó si yo podía hacerme cargo del estudio de mamíferos, ¿De qué cosa? Mamíferos. Mamíferos. Porque el estudio tiene que involucrar todo lo que hay sí, en el sector. Mira. Y la persona había sido director regional de la CONAMA en esa época y después renunció, creó una empresa y empezó a asesorar a otras empresas y una de ellas tiene que haber sido EcoPower. Y me decía él de que no importara la intensidad del trabajo, si solamente era para que apareciera algo como que se hizo el estudio. Lógicamente yo le dije que no, por razones obvias. Así es. Está bien, pues. Porque... sí. No. Lo que pasa es que quería que no perdiéramos el hilo conductor, pero buena tu acotación, Carlos. No sabía esa, la tenías guardada. Sí. Lo que hablábamos con Gisela antes de retomar. Entonces, para ilustrar a nuestros televidentes, EcoPower, si presenta 3 días antes este inicio de obra y no lo realiza, no tiene los medios, o está esperando que alguien le compre el proyecto o haga subsidiariamente el proyecto, eso no lo entendemos. Entonces, alguna institución del Estado podría objetar esta posición de la empresa de no iniciar las obras y presentar un inicio de obra inexistente. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos al solicitar este requerimiento a la SMA. Ya. Que nosotros pretendemos ¿Qué es lo que es el SMA? La Superintendencia de Medio Ambiente, nuestras pretensiones son que a ellos se les revoque ese inicio de obras y con esto se revoque también la RCA. Ya. Porque claramente se entiende que ellos no han iniciado obras. Bueno, ahora mismo, ¿por qué estamos acá? Por la noticia que nosotros generamos hace unos días atrás, cuando casualmente, por las cosas de la vida, siendo habitante del sector, uno tiene esa suerte, ¿no?, de estar ahí todos los días transitando, moviéndose, y nos damos cuenta de que, siendo que nosotros estamos a la espera, ya nos avisaron de que fue admitido este
este requerimiento que nosotros hacemos, lo que significa que le piden a la empresa que responda a todas las observaciones que nosotros hacemos, que es donde estamos entregando toda la información para que ellos lo saben, la superintendencia sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer una empresa para decir que inició obras, Claro. pero de alguna manera, como que de repente no lo tienen tan claro, entonces de alguna manera hay que hacérselos ver. Entonces se le hace ver por cuáles razones son que nosotros estamos diciendo que esta empresa no ha iniciado las obras. Los permisos sectoriales no se solicitaron y en un caso, que no recuerdo si el del SAC o de CONAF, que solicitaron, se le hicieron observaciones con un plazo para que ellos respondieran a esas observaciones, cuestión que ellos no hicieron, nunca respondieron las observaciones. El container que ellos mostraban en la fotografía que acompañaba ese informe de inicio de obra, nunca existió, esa era una foto adulterada. Si yo inicié obras, no tengo por qué tener una foto adulterada de un container, porque si yo estoy iniciando obras, lo primero que pongo es un container, porque es donde voy a instalar la faena. Eso no sucedió, eso era una foto adulterada. Lo único que había real, que ellos habían hecho, pero para este caso, para la etapa que ellos por donde tenían que empezar, daba lo mismo, lo único real que habían hecho era formalizar una fundación que la empresa ofrecía, constituir una fundación que iba a ser la que iba a administrar unos recursos que iban a salir obviamente de la rentabilidad de este negocio, iban a salir unos recursos que iban a ser destinados al territorio de manera de compensación, y para esto se iba a formalizar una fundación que iba a ser como la ejecutora o la que administrara estos recursos y que iba a generar concursos y de alguna manera para distribuir estos recursos en las comunidades. Bueno, y eso sí aparecía un directorio, cuestión que tampoco ratificaron después y no está vigente, pero aparecía un directorio con las mismas personas que desde siempre le habían estado, digamos, colaborando con la empresa, que estaban un poco convencidas de que este proyecto era algo bueno. Entonces, era como lo único real que ellos tenían para decir que habían iniciado obra. Entonces, nosotros... con todos esos antecedentes le informamos a la superintendencia para que ellos investiguen. Obviamente tienen que investigar, nosotros no podemos dar por hecho que ellos van a confiar en lo que le estamos diciendo. Ellos tienen que investigar, venir al terreno, constatar que la información que nosotros les estamos entregando es verídica también, y después de eso tienen que darle una respuesta a la empresa y decirle, bueno, lo que nosotros quisiéramos que le digan, obviamente, es que el proyecto no se puede ejecutar porque obviamente ya han fallado mucho, pero no sabemos lo que le van a decir. Pero claro, en ese proceso estábamos cuando el otro día íbamos de camino para el campo, como vivo allá en el sector de calle, y casualmente adelante de nosotros, ahí cerca del Puente Quilo, iba un camión con un container. Un poco más adelante iba una camioneta. Bueno, y pasado el Puente Quilo, el camión se orilló un poco, se estacionó, parece para revisar si iba todo bien. Y cuando nosotros pasamos, me doy cuenta que la persona que se baja de la camioneta de más adelante era el representante de la empresa EcoPower aquí en el territorio. Entonces yo le dije a Andrea, a mi hermana que iba con ella, ¿a qué no sabes que ese es el container de EcoPower que lo vienen a instalar hoy día para poder responder a nuestro requerimiento? Vamos a tener que grabar este momento, vamos a tener que registrar este momento para mostrarle a la institucionalidad una vez más que nosotros no estamos mintiendo y que una vez más aquí la verdad sale a la luz solita. Claro. Entonces hicimos el registro de videos y fotografías del momento cuando fueron a descargar el container al lugar donde debía estar instalado hace 3 años atrás. Y a partir de eso, bueno, y después esa misma información la abogada la remitió a la superintendencia. Se hizo todo para que ellos tengan la información a la mano al momento. Sabemos nosotros que ellos van a tomar la decisión con la información que nosotros les entregamos inicialmente. ¿Ya? Todo esto otro son antecedentes que se generaron, pero para nosotros igual era, por un lado, era una oportunidad para demostrar, como les digo, de que estábamos diciendo la verdad. Y también esperamos que, independiente de eso, la institucionalidad no requiera más pruebas de que una empresa que no hace bien las cosas desde sus inicios, ¿por qué tendríamos que esperar a que estos proyectos lleguen, se instalen,
funcionen mal, generen el daño y después muchas veces se van y dejan el deterioro nomás. Entonces uno quisiera que eso fuera suficiente, pero la verdad no sabemos lo que sigue. ¿Esta empresa está relacionada de alguna manera con lo que existe en la cordillera de San Pedro? No, yo creo que son proyectos distintos, o sea, de hecho son proyectos de empresas distintas, pero sí hay una relación que tiene que ver con un plan a nivel país, que es el tema de cambiar la matriz energética a nivel nacional por energía renovable. Nosotros entendemos muy bien, o sea, yo entiendo que la energía del diésel hay otras energías que son mucho más nocivas y que obviamente un país o todo lo que implica hoy día el desarrollo económico, la tecnología, requiere energía eléctrica. Nosotros esa parte la entendemos, pero lo que no se puede, por mi parte, seguir sosteniendo es que necesitamos seguir dañando lugares para generar energía eléctrica, porque en nuestro caso sabemos que esta seguidilla de proyectos que se vienen a instalar a Chiloé, porque son varios, el que está funcionando en Dalcahue, en la cordillera, empezó con una etapa chiquitita inicial que no levantó ni un ruido y ya hicieron la segunda ampliación y ahora van por otra. Entonces, así operan estos proyectos en general, o sea, plantan un proyecto y después la continuidad. Cuando nosotros trabajamos allá la campaña en el sector para concientizar a los vecinos, inmediatamente había otro proyecto que continuaba en Guabún y había otra etapa de este mismo proyecto que continuaba en Guapilacuy, en Faro Corona. Entonces, así funcionan, independiente de que no sean de la misma empresa, de alguna manera están todos persiguiendo lo mismo, que es lograr, cuando exista la línea, cuando mejore la Transelec, que es otra amenaza, cuando se cambie la línea de alta tensión por una que tenga mayor capacidad, estos proyectos van a tener la posibilidad de estar todos funcionando al mismo tiempo. Hoy día, la verdad es que la presión que tienen no es mucha porque no tienen cómo sacar la energía. Y en este momento la energía que se produce en Chiloé da suficientemente para el consumo de Chiloé. Incluso se exporta al continente, al sistema interconectado central. Entonces, si pensamos en un tema de desarrollo económico, estos proyectos no generan fuentes de trabajo, no generan ni durante la etapa de implementación ni durante la etapa de desarrollo, de vida útil del proyecto, porque son muy técnicos. Claro, son cuestiones altamente tecnificadas que funcionan con 1 o 2 operarios y no van a contratar mano de obra local. Eso ya sucedió en el parque allá en la cordillera, en Dalcahue. Ahí no vino mano de obra, no se contrató mano de obra local, salvo las señoras que hacían la comida. Pero de realidad yo siento que hoy día es como hipotecar grandes riquezas. La naturaleza son bienes hoy día mucho más valiosos que esta pseudoeconomía que nos quieren fortalecer, porque sabemos que esto aquí no queda para el territorio. Entonces yo no lo veo como consecuente, pero sí entiendo la necesidad de mejorar la matriz energética, pero no en espacios que tienen otros atributos. El costo de oportunidad que se genera en ese territorio es alto porque el turismo se ha desarrollado bien, los lugareños tenemos actividades de borde costero, mucha gente que depende de las playas para trabajar, para tener una economía que claramente es muy distinta a la de otros Hablando lugares. En ese sentido del tema del turismo, que es una arista que aquí en Ancud aún desde mi punto de vista no logra plasmarse, las comunidades también del sector han trabajado en esa línea. ¿Y por qué no demostrar que esa es la línea de producción en Ancud puntualmente y no otro centro de producción eólico? Lo que pasa es que más que demostrar, porque de alguna manera yo creo que se ha ido demostrando en el tiempo, porque de alguna manera esto partió en el 2010 y hasta el día de hoy hemos seguido desarrollándonos como comuna. Claro, muchos dirán, sí, pero no hay trabajo, sí, pero la economía está pésima, sí, pero no hay turistas, porque en realidad este año parece que no hay muchos turistas.
pero aún así hemos seguido desarrollándonos. No sé si se dan cuenta, pero han pasado 12 años y no hay un proyecto en Marbrava y seguimos bajo nuestras mismas dinámicas de vida. Correcto. Y no hemos sido aplastados por una gran necesidad de desarrollo al no tener este proyecto. Entonces, creo que de alguna manera un poco esto obedece simplemente al centralismo donde se toman las decisiones en este país. Porque así como nosotros hemos podido decir, o nosotros y las comunidades y los vecinos que trabajan en turismo hemos podido decir que queremos seguir trabajando en el turismo, que queremos seguir con un desarrollo a una escala más humana, porque entendemos que hoy día, de alguna manera, lo que está, desde mi punto de vista, también lo dijimos muchas veces antes, lo que se cuestiona también es este modelo de desarrollo, este modelo económico tan invasivo, que no tiene respeto por la naturaleza, porque pareciera ser que en el último tiempo se viene hablando más de ecología, de cuidar el medio ambiente, porque igual la naturaleza nos ha ido mostrando, o sea, pasó el Mayo Chilote, yo creo que fue un gran momento para Chiloé, más allá de lo triste y doloroso que fue ese momento, porque fue mucho tiempo, la incertidumbre de la gente, de no tener trabajo, de no tener sus fuentes de trabajo, pero yo creo que fue un gran momento porque se ganó mucho en conciencia en ese momento. Nosotros estábamos desde el año 2010 hablando de medio ambiente y la gente nos decía, ¿y qué si uno no come gaviotas? ¿Qué me importa a mí que se muera? O acaso, no sé, pero así como de manera tan... como que no comprenden en realidad, o no comprendíamos con tanta certeza de que el medio ambiente y que la naturaleza es en realidad lo que nos alberga y lo que nos permite estar en lo que estamos. Entonces, cuando pasó el Mayo Chilote, yo siento que hubo un crecimiento, un golpe que nos permite ampliar un poquito la conciencia y decir, ya, sí, esto es el medio ambiente. En realidad el medio ambiente nos puede afectar de distintas maneras. Si nosotros lo afectamos a él nos va a afectar de manera mayor, por supuesto, claro. Y de distintas formas. Entonces, sí que me afecta. O sea, puede ser que alguien hasta ese momento no hubiera hecho el clic, pero yo creo que fue un gran momento porque sentí que en ese momento la gente como que, sí, el mar es nuestra fuente de trabajo. Y si no lo cuidamos y si el mar está contaminado, ya no hay fuente de trabajo. No hay, por ende, trabajo, no hay economía, no hay recursos, no hay alimentos. Entonces, como que ahí yo creo que hubo un gran golpe de conciencia importante en Chiloé que nos permitió sentir que sí, que habíamos hecho un poco abrir camino y que de alguna manera empezábamos todos a entender que la naturaleza no es algo como accesorio que yo pueda no tomar en cuenta, sino por el contrario, es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en estos tiempos. Cada vez más los proyectos industriales tienen que ser altamente competentes, estar con estándares mayores. ¿Por qué la salmonicultura en Chiloé o en Chile opera de una manera y en otros países operan de otra manera? Sí. Porque el estándar de la normativa acá es menor, o sea, está la posibilidad de hacer mal las cosas. En Chile está la posibilidad de hacer mal las cosas porque pareciera ser que a nadie le importa mucho. Hasta que hay un daño. Hasta que hay un daño considerable que nos afecte a todos y ahí sí nos damos cuenta. Es tarde. Siempre discutimos y conversamos este tema nosotros con Carlos y con Jorge, que Chile y Chiloé en particular, ¿por qué tiene que ser una pila más de toda esta red cuando en el norte, estoy hablando en el norte grande, desierto de Atacama puntualmente, tiene la capacidad de generar energía solar para abastecer a todo el país? La tiene. De hecho, los centros mineros operan con esa energía. Entonces, ¿por qué sacrificar? Yo creo que sí. Lugares que pueden tener otra mirada, desarrollarse en otro sentido, ¿ya? En pos de estudios que ya han dicho ya largamente lo que significaría tener esas torres eólicas ahí, que más que beneficio para la comunidad es un daño para el medio ambiente.
y también para la comunidad, porque los turistas no van a venir a ver Torre Eólica a Mar Brava, pues. Es lo menos que les interesa, ¿no? Porque no es un atractivo. Mar Brava como está actualmente, natural, sin intervención aún, es una belleza. O sea, la gente que viene a Chiloé y va al sector de Mar Brava queda fascinada, pues, caminando en la playa, recibiendo esa energía, que yo creo que el que viene aquí la aprovecha totalmente. Entonces, el polo de desarrollo, desde mi punto de vista, ahí en el sector y en otros sectores de acá de Ancud, es el turismo, no es el tema de la energía. Tiempo atrás, cuando estuvo un invitado, creo que fue Álvaro, cuando se refería al tema de la San Pedro, de la cordillera de San Pedro, quisieron desaparecer los pomponales. Entonces vamos a tener problemas de agua, serios problemas de agua. También es una arista que se tiene que trabajar. Y en el sector rural igual, pues. Porque en tu sector se queda sin agua en el verano. Sí, totalmente. ¿Ves? Entonces hay cosas que hacer todavía, pues. No, totalmente. Bueno, nosotros creemos que todo esto requiere de una voluntad grande. Igual se han hecho muchas cosas, no podría decir que estamos igual que hace 10 años atrás, pero de una voluntad grande y de mucho empuje de las comunidades y de los ciudadanos de que sigamos apelando a un ordenamiento territorial, porque Chiloé, ya por ser un archipiélago, es un territorio totalmente distinto al resto del país. Entonces nosotros tenemos, nosotros los chilotes tenemos esa convicción de que estamos en un lugar distinto, especial, que tiene otras características, pero pareciera ser que en Chile no están enterados, más allá de que igual Chiloé aporta mucho al país, pero para la toma de decisiones es todo igual. Y tenemos un país que es tan distinto de norte a sur que obviamente tener un ordenamiento territorial que defina los atributos y las posibilidades de desarrollo que mejor le acompañen a cada territorio sería como el país ideal para mí, porque yo no concibo, insisto, no concibo en que a esta altura de la vida todavía uno le tenga que estar de alguna manera insistiendo a la gente porque es importante el respeto por el medio ambiente, tener las precauciones mínimas de decir estamos asegurando la vida para unas generaciones más, no porque nosotros sentimos que con esto vamos a salvar el mundo, porque claramente el calentamiento global y el nivel que han alcanzado estos daños de ya por años y años acumulándose, ya probablemente son muy difíciles de revertir. Pero sí, de alguna manera, uno quisiera que las próximas generaciones, o que a lo menos los hijos y los nietos de uno, conozcan la naturaleza, conozcan el medio como nosotros lo conocimos. Yo siempre digo, a mí no me gustaría que mis niños yo les tenga que mostrar los animales y todo lo que había acá en museos, o que a mis nietos tengan que conocer los museos, porque no existe ya esta naturaleza. O sea, el mismo mar está totalmente depredado por la salmonicultura. Entonces, cada paso más que vamos avanzando y no tomamos esas precauciones, estamos ayudando a que sea más acelerado este deterioro. Por supuesto, tampoco vamos a salvar el planeta, como les digo, porque ya creo yo que el daño está muy avanzado y tenemos que aprender a vivir de otras formas, pero eso no significa que vayamos para atrás, no significa que nos tenga que dar lo mismo, sino por el contrario. Tomar conciencia. Claro, tomar conciencia. Ahora, Gisela, yendo a Aloy, ¿crees tú que el tema del turismo en Ancud este año sufrió un retroceso, un avance o se estancó? ¿Cómo va la cosa? Yo creo que las dinámicas de todo no solo del turismo, las dinámicas de todo tipo de negocios son variables, no son algo estático. Ya, entonces yo siento que a Chiloé le falta mucho para ser un destino turístico logrado. Yeah. Siento que le falta mucho. A la comuna de Ancud, mucho más.
Y que el turismo, como todas las industrias, tampoco nos engañemos, el turismo, como todas las industrias, tiene impactos negativos sobre el medio ambiente. O sea, hacer turismo a una escala, no sé, de cruceros, Para empezar, no tenemos un estudio de capacidad de carga de la isla. No sabemos cuánto turista podemos recibir. Es cosa de mirar Ancud nomás. Este verano no ha colapsado todavía, parece. Claro. Se nota ahí inmediatamente. Pero miramos Ancud cada verano, o el verano del año pasado, recuerdo, estaba colapsado, no hay estacionamiento, nuestras calles son angostas, no sé, un poco de falta de cultura ciudadana, entonces el estrés en las calles, los choferes enojados, no sé, muchas cosas que a uno le dan a pensar, ¿estamos preparados para el turismo realmente? Hoy día, en el sector rural, donde más yo tengo un poco la película clara, es increíble, porque la gente, todos los vecinos y vecinas han ido construyendo cabañas, todos tienen 2 o 3 cabañas en el sector, mucho aumento de negocios, de distintos tipos, restaurantes, cabañas, qué sé yo, y no está llegando gente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a no planificar, llevamos un estilo de vida, una forma de funcionar donde no se planifica mucho. Yo veo que el vecino está haciendo esto y le funcionó, voy y lo hago igual. O sea, claro, no me doy el trabajo ni siquiera de planificarlo y decir, tal vez yo tengo que poner algún elemento diferenciador o tengo que hacer algo que haga distinto o mejor, si al vecino le está yendo bien con eso, ¿por qué yo no hago algo que combine con eso, que complemente, claro, el servicio? No sé, exacto, cabalgata. Hay un señor que fue a poner cabalgata. Imagínense una persona de fuera, viene, se instala en Cocotué y empieza a prestar el servicio de cabalgata. Le está yendo regio. Es un habitante más del sector. Lleva varios años ya radicado en el lugar. Pero yo digo, ¿y por qué no lo hizo un Chilote? Que tienen todas las posibilidades. ¿Por qué no? No, porque prefirieron hacer lo mismo que estaba haciendo el vecino, claro, porque al vecino le estaba yendo bien. Entonces, esa falta de integrar como todas las miradas, sino que lo hacemos con lo que yo veo nomás. Tampoco le pregunto a nadie, porque me pueden copiar la idea. Entonces hay una falta de confianza. Somos una sociedad que tiene tanto miedo de hablar, tanto miedo de discutir. Si yo pienso esto y el otro piensa lo otro, capaz que nos enemistemos. Entonces... Es una mera conversación, nada más. Claro, un intercambio de ideas. Exactamente, y puedo yo tener una opinión distinta a la tuya, claro, y podemos perfectamente seguir encontrándonos en la calle, saludándonos y volver a tomarnos otro café, sí, y volver a conversar y a ver si... Pero no es tan terrible como para pensar que ya si hablamos de esto o si discutimos en una ocasión, fin de mundo. No, yo creo que por el contrario, y ahora mismo pensaba en lo apática que está la gente, en lo reservada que está la gente por este mismo hecho del parque eólico. En otro tiempo, no sé, hace 2 años atrás, publicábamos una noticia como esto y estaba lleno de comentarios, a favor, en contra, gente que preguntaba cosas, pero lleno de comentarios. Después del plebiscito nadie comenta. Nos fuimos para adentro, nos guardamos. Yo creo que es después del plebiscito, porque de alguna manera quedó como la sensación de que está todo perdido, entonces como que ya no hay ganas hay que comenzar de nuevo ni de hablar, no sé qué, claro, qué sensación quedó, pero sí, yo tengo la sensación de que hoy día está demasiado apática la sociedad, como que nos da lo mismo todo. Y en el sector tuyo, hablando de turismo, ¿ustedes se organizan de alguna manera precisamente para planificar las actividades? No, nosotros cuando partimos trabajando con este proyecto de turismo que tenemos con mi familia, sí participamos por muchos años en distintas orgánicas de prestadores de servicio, con la gente de Puñihuil, trabajamos en capacitaciones, en lo mismo de mandar recursos, bajada de recursos para el territorio, todo eso se hace conversando en reuniones, siempre... a través del paraguas de alguna institución, sí, que puede ser el INDAP, que puede ser, no sé, el municipio, que permiten facilitar un poco esta planificación, estos programas. Pero de manera individual no lo hacemos. Por muchos años estuvimos en una red, pero en la actualidad no, porque un poco la pandemia de alguna manera nos desconectó un poco. Claro.
Y por otro lado, porque bueno, nosotros igual veníamos ya en un receso de trabajar el agroturismo un año antes de la pandemia. Tuvimos, por un tema familiar, estuvimos un poco retirados y dejamos de trabajar. Entonces se sumó a la pandemia un largo periodo de descanso, entre comillas. Ya. Bien, Gisela, hemos llegado al final del programa. Se pasó volando como siempre. Interesante la conversación. Te agradecemos tu tiempo, tu disposición. Por lo tanto, estimado Carlos, nos vamos a despedir de nuestros televidentes. Hasta un próximo programa. Queremos llevar discusión a la mesa de vuestros hogares, pero una discusión sana, limpia, sin agresión. Por lo tanto, nos vemos en un próximo oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.